Massachusetts, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, ahogada por las carreteras y congestionada por el tráfico. Una gran autopista que padece atascos y retenciones constantes atraviesa el centro. Pero, ¿y si fuera posible sustituir este caos urbano por parques, desviando el tráfico hacia el subsuelo? Construyendo un sistema de superautopistas a una escala mucho mayor que el Canal de Panamá, sin perturbar o paralizar a la ciudad. ¿Imposible o no? De hecho, esta proeza de la ingeniería ya está transformando el paisaje de Boston. ¿Podrán otras ciudades aprender de Boston y eliminar los terribles problemas derivados del tráfico? Megaconstrucciones, la arteria subterránea de Boston. La red de carreteras y túneles más compleja que se haya construido nunca está a punto de inaugurarse. Conocida en Boston como la Big Dig, la gran excavación, es el proyecto urbano más ambicioso de la historia moderna y sus logros técnicos prometen acabar con los atascos de tráfico de la ciudad. 13 kilómetros de superautopistas, la mitad de ellas subterráneas, llevarán el tráfico alrededor de la ciudad o bajo ella. Para que 200.000 coches puedan ir bajo tierra, las grandes vías de salida, vías de acceso, las intersecciones y 11 carriles de la autopista interestatal tendrán que ser radicalmente modificadas. Quería actualizar los datos. Nunca antes se había construido una red de autopistas subterráneas tan compleja bajo una ciudad. Y abrirla al público conllevaría la reorganización más radical del tráfico urbano propuesta jamás. Los nuevos túneles sustituirán a la vieja arteria central de Boston, la Interestatal 93, una carretera elevada a 12 metros de altura, de metal verde y hormigón. Cada día, 200.000 vehículos congestionan los carriles diseñados en un principio para 75.000. Para el año 2010, los urbanistas preveían una pesadilla urbana en la que se padecerían atascos durante 14 horas al día, a menos que se tomaran medidas. Pero ¿cómo iban los ingenieros a arreglar o sustituir una autopista tan importante sin que se paralizara la ciudad? Cerrarla por el tiempo que fuera era imposible. Pero en 1975, el secretario de Transportes de Massachusetts, Fred Salvucci, estudió la solución radical propuesta por un contratista. Según él, la arteria central elevada era como una señal luminosa que decía: las autopistas son malas, feas y no funcionan. Tenemos que arreglar este problema, derribándola y haciéndola bajo tierra. Así tendremos una buena ciudad y una buena autopista. Mi primera reacción fue: es una locura. Habría que cerrar la ciudad más de 10 años mientras se reconstruía. ¿Dónde meteríamos todo el tráfico y cómo íbamos a hacerlo? Salvucci estaba obsesionado por la audaz propuesta del contratista. De pronto, un día, mientras paseaba bajo la autopista, se le ocurrió cómo hacerlo. Había espacio suficiente para construir un túnel con 10 carriles. Y si la carretera existente podía seguir en pie mientras excavaba el túnel bajo ella, la ciudad seguiría funcionando sin sufrir apenas alteraciones en el tráfico. No había otra solución. En cierto sentido, la carretera estaba empezando a venirse abajo. Había que repararla. Y sería absurdo simplemente agravar un error de 50 años para que aguantara otros 50 más, contaminando y bloqueando el crecimiento de la ciudad. Salvucci dio a conocer un plan audaz para reconstruir la I-93, la arteria central bajo Boston. Después, para aliviar el tráfico hacia el aeropuerto, propuso un segundo plan. Un nuevo túnel bajo el puerto de Boston, ampliando la I-90, la autopista de Massachusetts, hasta el aeropuerto. Sin embargo, primero tenía que convencer a un público escéptico de que su ambicioso proyecto no perjudicaría a los residentes de la zona.
Él había sido testigo de la expropiación forzosa de la casa de su abuela y de la destrucción de vecindarios enteros para construir la autopista llamada Massachusetts Turnpike. En los años 50 le había impactado la forma en que la arteria central había desplazado a miles de familias. No vamos a expropiar casas. No vamos a expropiar. Para conseguir que apoyaran el nuevo proyecto, prometió que no se derribaría ni una sola casa. Fred es único, un italoamericano, hijo de un albañil, un emigrante. Es ingeniero civil cualificado del MIT y tiene unas aptitudes y un instinto político que son innatos, y ante todo es tenaz. Quiero decir que este hombre es el ser humano más tenaz y perseverante que haya conocido. A veces acaba volviéndome loco. En 1987, tras años de lucha, Salvucci consiguió los fondos para el proyecto del túnel de la arteria central. Y una victoria de la perseverancia. Se calculó que se tardaría una década en la construcción, con un coste de 2.600 millones de euros. La construcción de las dos interestatales de Boston bajo la ciudad pondría en marcha el proyecto de autopista más ambicioso de la historia. ¿Pero sería más desafiante y costoso de lo que podían haber imaginado? En 1991, Boston inició la red de túneles y carreteras más compleja construida hasta la fecha. Todo se puso en marcha cuando la draga más grande del mundo, conocida como la Supercuchara, excavó la zanja para el primer túnel bajo el puerto de Boston. Se extrajeron 690.000 metros cúbicos de tierra para poder asentar las secciones prefabricadas del túnel sobre el lecho del puerto. El objetivo era aliviar el tráfico en el centro, ofreciendo a los conductores una segunda ruta hacia el aeropuerto. Mientras tanto, en un astillero de Baltimore, Maryland, a 650 kilómetros al sur, se estaban ensamblando las 12 secciones del túnel. Cada parte de la sección, con forma de prismáticos, albergaría 2 carriles de la interestatal. En 1992, tras un viaje por la costa atlántica, llegó a Boston la primera sección del túnel, saludada por los chorros de agua de los barcos contra incendio. El enorme casco de metal tenía 100 metros de longitud y pesaba casi 7.000 toneladas. Durante el año siguiente, llegaron las 11 secciones restantes. Se fondearon en una terminal de ferry, donde los obreros añadieron más de 23.000 toneladas de hormigón y acero para transformarlas en autopistas interestatales. Cuando el firme ya estaba acabado, cada sección pesaba tanto como un acorazado de la Segunda Guerra Mundial. En 1993, una barcaza remolcó la primera sección del túnel sumergido hacia el este de Boston. Aquí, los túneles terrestres para la I-90 se habían excavado en la orilla del puerto. Los ingenieros necesitaban un lugar donde colocar el túnel submarino, a pocos milímetros de su compañero terrestre. ¿Pero sería posible? En las aguas turbias del puerto, los submarinistas apenas veían las enormes estructuras. Eran difíciles de manejar. Nadie sabía con exactitud si iban a quedar colocadas en el lugar exacto. Usaron GPS, información por satélite, dispararon un láser desde el sur de Boston hasta el este para calcular la línea central exacta de aquella zanja submarina. Nunca se había intentado conectar un túnel a tanta profundidad, a 30 metros bajo la superficie. Si las secciones no estaban bien alineadas, los submarinistas no podrían enlazarlas para crear un sello hermético. Cada vez que se bajaba una sección de 30.000 toneladas, había que repetir el mismo proceso hasta que se terminara el túnel. En el verano de 1995, los operarios ya podían caminar por el túnel de 1 kilómetro de longitud que atravesaba el puerto de Boston. El nuevo túnel llamado Ted Williams, en honor a la leyenda del béisbol de los Red Sox de Boston, se inauguró en diciembre, de acuerdo con el presupuesto y plazos estipulados. Fue una hazaña que no volvería a repetirse.
Quedaban muchos obstáculos por salvar. Para enlazar el túnel Ted Williams con la I-90, los ingenieros tenían que construir una autopista de 10 carriles bajo el canal Fort Point de Boston. Lo que significaba pasar sobre el metro, por delante de la fábrica más grande de la ciudad, la oficina de correos y bajo las líneas de los trenes de cercanías. Por si no fuera ya bastante complicado, también era el emplazamiento donde el suelo era más inestable, a lo largo de todo el trazado de la autopista, y ahí había que construirlo. Las débiles paredes de arcilla que encontraron alrededor del canal no aguantarían los enormes túneles. Si los ingenieros no podían encontrar un modo de fortalecer el terreno, la construcción sería imposible. Tras semanas de investigaciones, encontraron la solución, a 10.000 kilómetros de distancia. En Japón y en toda Asia, donde hay tanta escasez de suelo, han desarrollado métodos y métodos económicos para aprovechar las zonas de terreno inestable con una técnica llamada mezcla de suelos que permite aprovechar el suelo existente mezclándolo con cemento. Los ingenieros decidieron reforzar los 570.000 metros cúbicos de suelo. Cuchillas gigantescas penetraron a 40 metros de profundidad bajo la tierra del canal y la mezclaron con cemento. Tardaron 3 años en conseguir que el suelo fuera lo bastante sólido como para soportar la excavación de uno de los túneles más anchos del mundo. Mientras tanto, surgió un nuevo obstáculo. Los puentes del canal impedían que las secciones del túnel fueran construidas en otro lugar y transportadas hasta allí flotando. Los ingenieros le advirtieron a Salvucci que el problema parecía insalvable. Mi primera reacción fue, hemos hecho un estudio, vosotros dijisteis que era la forma correcta de hacerlo, conseguimos todos los permisos, tenemos la financiación y ahora venís y me decís que no sabéis cómo construirlo. Eso es inaceptable. Tenéis que resolver el problema. Y 2 semanas después, Lou Silano encontró una solución brillante que era básicamente como hacer un barco dentro de una botella. Silano propuso excavar un dique seco en la orilla del canal y utilizarlo para construir las secciones del túnel. Una vez acabadas, el dique se inundaría y podrían transportarse por el canal. Sin embargo, debido a su enorme tamaño, no podían construirse todas a la vez. Hay que pensar que aquellas secciones medían 27 metros de ancho, 12 de altura y 90 de largo. Eran grandes monstruos, no eran pequeñas, y eso siempre es un problema, porque no se podían hacer todas de una vez. Pero Fred aceptó la idea porque teníamos la solución para hacer el túnel. Cuando faltaba poco para acabar las secciones del túnel, los ingenieros lo prepararon todo para colocarlas en el canal. El plan era sellar las secciones y botarlas como si fueran barcos. Pero teniendo en cuenta su extraña forma, ¿se regirían por las mismas leyes físicas? La gente cree que los barcos se hunden solo en las tempestades, pero un barco mal diseñado puede hundirse también en aguas tranquilas. Por eso había muchos aspectos preocupantes. El primero era si cuando se inundara el dique flotarían. La prueba se hizo en 1999, cuando el dique seco se inundó por primera vez. Estas imágenes tomadas a intervalos resumen en unos segundos un proceso que duró día y noche. Las secciones de túnel eran enormes y era todo un espectáculo verlas subir desde el fondo. Era como un campo de fútbol subiendo a la superficie. Estábamos preocupados porque no sabíamos si habíamos hecho los cálculos correctos y si todo saldría según lo planeado. Para alivio de todos, las secciones de 8 metros de altura flotaban, sobresaliendo solo unos centímetros sobre la superficie. Si se mantenían sumergidas, haría falta menos peso para hundirlas cuando alcanzaran su destino. Se dejaron 2 secciones varadas en el canal para colocarlas en fechas posteriores.
Sorprendentemente, las secciones tenían la complicación añadida de que como lastre usaron los tubos de ventilación colocados en sus techos. Los submarinistas ayudaron a los ingenieros a conducirlas a su sitio. Muy bien, Johnny, acércate al soporte de alineación. ¿Sabes cómo llegar? Recibido, me dirijo hacia allí. Cuando las secciones del túnel se acercaban, teníamos que indicarles a los ingenieros y a los operarios el lugar exacto y lo separadas que estaban. Éramos sus ojos bajo el agua. Pero recordemos que había columnas sobre el fondo del canal Four Point y que las secciones tenían que ser transportadas por el agua y encajadas exactamente sobre esas columnas, algo parecido a la pieza de un Lego. Pero el control era fundamental, porque una vez colocada no se puede volver a sacar. Había que hacerlo bien a la primera. Cuando la sección de túnel estuvo en la posición correcta, los ingenieros esperaron a que bajase la marea. Cuando empezó a bajar, se bombeó agua a los estanques que había dentro de cada sección para hundirla. Todo en orden. Según lo previsto. ¿En qué nivel está? Cuando llegaba a la sección, bajaba un buzo a echar un vistazo. Si informaba de que todo iba bien, sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo. Una vez completada la mitad del túnel submarino, se secó el dique para poder construir las dos últimas secciones. Los ingenieros centraron ahora su atención en el último enlace que quedaba de la autopista para conectar el túnel bajo el canal con la I-90. Para ello, tendrían que excavar bajo las líneas del tren de cercanías, que transportaba unas 100.000 personas al día. El mayor reto eran los viajes diarios del tren. Hay trenes de cercanías que conectan con las distintas ciudades. No podíamos cerrar las vías. Había que mantener los 250 viajes diarios. El lugar planteaba otro problema. Al igual que en las orillas del canal Four Point, el suelo bajo las vías era demasiado blando como para perforarlo. ¿Y cómo podían reforzarlo sin alterar el servicio de trenes de Nueva Inglaterra? Un contratista propuso una solución innovadora: congelarlo. Se introdujeron 2.000 tubos alrededor de las vías y se llenaron de agua salada, que se enfrió hasta los 34 grados bajo cero. A medida que el líquido circulaba por la unidad de refrigeración, el suelo iba perdiendo calor. En unos meses se había creado el mayor iceberg hecho por el hombre. El terreno ya estaba lo bastante duro como para soportar la construcción y los trabajadores empezaron a hacer los enormes pozos. El plan consistía en construir las secciones y después empujarlas bajo las vías, usando una técnica innovadora en la que las secciones se introducen con gatos. Teníamos el concepto y había que pensar en los detalles. ¿Se puede hacer? ¿Nos arriesgamos a que se hunda el suelo? ¿Nos llevaremos las vías del tren cuando empujemos los túneles bajo ellas? ¿Cuánta fuerza se necesita para empujar un túnel de hormigón del tamaño de un gimnasio de instituto bajo las vías del tren? Se había utilizado ya esta técnica bajo otras zonas sensibles, pero nunca a esta escala. Para proteger las vías del tren, los ingenieros tenían que impedir que el suelo bajo ellas fuera arrastrado por los segmentos del túnel. Decidieron introducir cables de acero en dirección opuesta al movimiento de empuje para contrarrestar la fricción y para que la tierra se mantuviera firme. Dentro de las secciones de hormigón de 90 metros de longitud, los soldadores prepararon las tradicionales máquinas usadas en las minas de carbón para excavar un pasaje bajo las vías. Sorprendentemente, era más fácil para los dientes de acero atravesar la tierra helada que atravesar un suelo blando de lodo.
Las máquinas recogían de inmediato la tierra helada y la llevaban hasta el extremo del pozo, donde grúas gigantes la retiraban antes de que se derritiera. Una vez que las máquinas habían excavado la cavidad, unos gatos con capacidad de empuje de 7.000 kilogramos por centímetro cuadrado impulsaron la sección de 32.000 toneladas hacia adelante, al ritmo exasperadamente lento de 1 metro por día. Durante 3 años, los ingenieros de Boston trabajaron para construir uno de los proyectos más ambiciosos de la historia. Cuando faltaba poco para acabar, sobrevino la catástrofe. A 15 metros de profundidad bajo el canal Fort Point, el agua empezó a filtrarse por un sello que unía el túnel terrestre y el submarino. Controlábamos el lugar las 24 horas del día y a las 3:30 había marea alta. Salí para comprobar la situación y en aquel preciso instante fue cuando reventó. 265.000 litros de agua salada por minuto entraron en el dique seco. Las bombas no daban abasto. Los submarinistas hacían lo posible por localizar el problema. Cuando ya estaban movilizados y el agua había empezado a inundar el túnel, justo antes de las 5 en punto empezó a entrar en el dique seco y este se llenó de agua. Nos sentíamos impotentes. Nos sentamos viendo cómo subía el agua. Las costosas grúas estaban sumergidas bajo el agua y se calculaba que la finalización de la obra se retrasaría meses y su coste aumentaría en millones de euros. Fue como si te diesen un puñetazo. Muchos de nosotros llevábamos aquí 8, 10, 11 años. Después de tanto trabajo, el agua estaba entrando a borbotones en una estructura que colocaste mal. Eso duele. Al fin, la filtración se localizó y se selló con hormigón. El sueño de enlazar la I-90 con el aeropuerto Logan podía proseguir. Sin embargo, la construcción de este túnel de 490 metros de longitud costó casi 1.500 millones de euros. Considerado un triunfo tecnológico, es la autopista más compleja y más cara por kilómetro que se haya construido. Mientras tanto, en el centro de Boston, los ingenieros que construían los túneles bajo la I-93 se enfrentaban a una serie de retos diferentes. Antes de iniciar la excavación, había que trasladar infraestructuras de 300 años de antigüedad. Agua, alcantarillado, tuberías de gas, electricidad, telégrafo, líneas de teléfono, todo debía ser trasladado. ¿Pero a dónde? Sería bastante exacto decir que bajo las calles de la ciudad de Boston, o de cualquier ciudad, como ya sucede en la superficie, si retiras el pavimento casi no hay tierra. Hay tuberías y más tuberías, una boca junto a otra, un sistema junto a otro. Es literalmente como un cuenco de espaguetis. 31 empresas diferentes iniciaron la delicada tarea de trasladar y modernizar los servicios de Boston. Una vez solucionado el caos, la ruta del nuevo túnel quedaba despejada. Sin embargo, había un obstáculo más. Las vigas que sostenían la autopista elevada bloqueaban la construcción. Para eliminarlas, los ingenieros tenían que desplazar el peso de la I-93 hacia unos nuevos cimientos. Enormes máquinas excavaron zanjas a lo largo de la arteria.
Para impedir los hundimientos, se vertió una mezcla de arcilla acuosa llamada lechada. Cuando las máquinas alcanzaron la corteza terrestre, vigas de metal y hormigón sustituyeron a la lechada para formar las paredes subterráneas de la nueva autopista. Entre ellas se excavaría el túnel. Sobre los nuevos muros, 30.000 toneladas de acero sostendrían provisionalmente la arteria durante la construcción. Con el nuevo sistema de apoyo a punto, los soldadores empezaron a cortar las piernas de la autopista en medio de la noche. Una vez desaparecidas las columnas que habían soportado su carga fielmente durante 50 años, el peso de la autopista se desplazaría a sus nuevos soportes. ¿Pero habrían calculado bien los ingenieros? Cortaron la viga y no pasó nada. Eso fue lo mejor. La carga de las viejas columnas verdes desplazada a las nuevas columnas de acero. Todo sin ningún indicio de movimiento, sin ningún tipo de alteraciones. Todos suspiraron de alivio. Las nuevas vigas soportaban la carga exactamente como se había previsto. Una vez que la ruta de construcción estaba despejada, comenzó la ardua tarea de excavar bajo la ciudad. Cada día, los bostonianos se despertaban sin saber qué nuevos desvíos les esperaban. Aunque las carreteras sufrían alteraciones, al menos estaban abiertas. Pocos eran conscientes de que cuando circulaban, el suelo estaba siendo vaciado bajo sus pies. En el punto álgido de la construcción, 4.500 obreros sitiaban la ciudad. Los obreros bromeaban diciendo que construir todo eso bajo el centro de Boston era como intentar construir el canal de Panamá a través de Nueva York. Nadie ha intentado hacer antes un túnel bajo una ciudad como esta. Claro que hay túneles bajo las ciudades, el metro se construye bajo las ciudades, pero esto no era un túnel tubular recto del metro. Hablamos de 8 o 10 carriles de autopista con un trazado curvo. Teníamos el firme compromiso de no alterar la ciudad, de no perturbar el tráfico ni a los peatones. Era casi ridículo intentar algo así, de hecho, era muy complicado. Una de las decisiones de ingeniería más difíciles a las que se enfrentaba la arteria subterránea de Boston, la Big Dig, era cómo hacer la I-93 bajo una de las intersecciones más activas de la ciudad. Aquí, miles de peatones salen del metro y de los trenes de cercanías directamente al centro de Boston. Pero el reto de mantener el flujo de peatones era nimio comparado con los obstáculos que había bajo tierra. Bajo la calle había un pasadizo para peatones, un nuevo servicio de autobús al aeropuerto y la línea roja del metro, que transportaba 200.000 pasajeros al día. La I-93 hacia el norte tenía que hacerse aquí. ¿Pero dónde? La única opción era trabajar bajo la estación. Eso nos obligaba a bajar la autopista hasta unos 36 metros, abrir un túnel bajo los otros túneles y sujetar el complejo de la estación de la línea roja. ¿Cómo podían los ingenieros sujetar los túneles que había encima mientras se excavaba una superautopista bajo ellos? Nuestra gente propuso la idea de hacer 2 pozos de bajada a cada lado de la estación y después hacer un túnel debajo para construir un puente. Los trabajadores del túnel se introducían en las jaulas y bajaban hacia las profundidades. Se excavaron 2 túneles de acceso a 37 metros bajo la línea roja. Desde aquí, reforzarían el terreno de construcción, inyectando lechada de cemento en el lecho de roca. Cuando el suelo estuvo reforzado, se excavaron pozos adicionales para construir 2 muros de 30 metros.
Con los apoyos laterales colocados, se excavaron una serie de túneles para colocar un techo a menos de 1 metro por debajo de los trenes. Este gigantesco puente subterráneo protegería la nueva autopista que iría bajo él. Cuando los túneles bajo Boston tomaron forma, los ingenieros tenían que conectarlos con la autopista elevada que cruzaba el río. Para encauzar los 10 carriles de entrada y salida de los nuevos túneles, tendrían que reemplazar un deteriorado puente de doble tablero con solo 3 carriles de ancho. Estudiamos todo tipo de puentes imaginables para ese proyecto. Revisamos de la A a la Z. ¿Se imagina lo que supone eso en proyectos y demás? Elegimos la Z como la mejor alternativa, pero estábamos tan entusiasmados con el diseño que pensamos que tal vez no fuese el nombre más adecuado para algo tan avanzado. El proyecto exigía 2 puentes sujetos por cables para cruzar el río. Sin embargo, la oposición al proyecto crecía, mientras los críticos argumentaban que los puentes y sus rampas formarían otro gran muro de 33 metros de altura. Pocos eran conscientes de que para enlazarlo con la autopista elevada de la otra orilla del río, el puente debía tener esa altura. Para complicar más las cosas, el viejo puente no podía cerrarse al tráfico, así que habría que construir el nuevo al lado del viejo. Para hacer frente a la complejidad del emplazamiento, el arquitecto Christian Menn propuso un nuevo esquema: un puente atirantado, en pendiente y asimétrico. Para soportar más tráfico, 2 carriles a mayores colgarían a un lado. El nuevo puente Leonard Sacking, en honor a un activista pro derechos humanos estadounidense, se convertiría en el símbolo de la renovación de Boston. Para acoger los 10 carriles de los túneles de la I-10, tenía que ser el puente atirantado asimétrico más ancho jamás construido. Los cables tuvieron que ser expresamente diseñados para aguantar la enorme tensión. Harían falta vientos de más de 650 kilómetros por hora para romper un cable, o un terremoto de 7,9 en la escala de Richter para derribar el puente y los túneles inferiores. Irónicamente, no era un suceso catastrófico lo que preocupaba a los ingenieros, sino un accidente normal, sobre todo si acababa en un incendio. Se construyeron 7 edificios de ventilación como primera línea de defensa para proteger los túneles de un peligro así. ...140 ventiladores, algunos de 6 metros de altura, introducían aire fresco dentro de los túneles y expulsaban el contaminado, renovando el aire en unos minutos. ¿Podría este sistema de ventilación, el mayor del mundo, ser realmente eficaz en un incendio? Los ingenieros tenían que estar seguros. Nos enfrentábamos a la construcción de un túnel realmente enorme que no se regía por ningún código específico. Tienes códigos que dictan cómo construir edificios y exigencias mínimas para las autopistas. También las hay para puentes, pero no hay exigencias mínimas para túneles. Para diseñar un sistema de ventilación efectivo, se realizaron unas 90 pruebas con incendios para estudiar cómo el flujo de aire aviva o alimenta las llamas. El resultado fue un sistema inteligente informatizado, diseñado para hacer frente a una emergencia. Poco tiempo después, el sistema se enfrentaba a su primera crisis con el túnel Ted Williams ya en funcionamiento. Los elevados niveles de monóxido de carbono alertaron de una interrupción del tráfico. Las cámaras localizaron un autobús incendiado en el túnel oeste. Por suerte, los pasajeros pudieron salir. Cuando se activaron las alarmas, las llamas ya envolvían el autobús.
Los ordenadores identificaron cuál de los 24 ventiladores del túnel tenía que ser accionado a la máxima potencia para sacar el humo y el calor. El fuego fue empujado desde la parte trasera del autobús, pero no empujaba solo el humo, sino también el calor. Y eso era lo que pretendíamos. Cuando ocurrió, dejé de preocuparme, porque ya era un fuego controlado. Por eso me di cuenta de que esa era la prueba definitiva de este túnel. Una hora después, los equipos de emergencia sofocaron el incendio. No hubo heridos. El sistema inteligente de la autopista había funcionado a la perfección y el túnel pudo reabrirse. Además de incendios o accidentes, los operadores vigilan los atascos, que podrían provocar una acumulación de gases. 48.000 sensores controlan constantemente la calidad del aire y el flujo del tráfico. Tecnológicamente, ninguno de estos dispositivos es nuevo, pero en conjunto, el sistema ofrece a los controladores unas herramientas revolucionarias. Lo más importante es la capacidad de reconocer de inmediato qué tipo de accidentes tienes en la autopista. ¿Es una rueda pinchada o un vehículo incendiado? Conocer la situación en el túnel es tremendamente importante. Quieres saber como controlador a qué te enfrentas. Pero la seguridad tiene su precio. Cuando los túneles estén a pleno rendimiento, costará 60.000 millones de euros al año mantenerlos operativos. El 18 de enero de 2003, la prensa y los ciudadanos de Boston se reunieron para celebrar la primera de las inauguraciones de los túneles de la I-90 y la I-93. Observados por la multitud, los directores estaban preparados para destapar la señal del túnel oeste de la I-90, el túnel que se inundó de agua bajo el canal Fort Point. Este acto significaba que el último tramo de la I-90 estaba oficialmente inaugurado, enlazando Boston, Massachusetts, con Seattle, Washington. 5.570 kilómetros a través del país. Hemos mejorado los viales de una de las principales ciudades de los Estados Unidos y también ofrecemos la oportunidad de conseguir mucho más. Parques en la ciudad, la conexión entre vecindarios, todo eso repercute en la calidad de vida y este proyecto se centrará en todos esos aspectos de la ciudad en futuras décadas. Están al fin abiertos y el tráfico es fluido. La verdadera prueba tendría lugar a la mañana siguiente, en la hora punta. A pesar de llevar semanas anunciando la apertura del túnel, algunos conductores parecían ignorar las señales, desviándose en el último momento. Algunos se atrevieron incluso a dar marcha atrás. Aunque el viaje no fue fluido para todos, los que se dirigían al aeropuerto notaron que el trayecto se había acortado. He ahorrado casi una hora, probablemente unos 45 minutos. Fue increíble, era como ir volando, fue emocionante. Finalmente,
El 29 de marzo de 2003, tras 30 años de proyectos y 12 de construcción, el túnel norte de la I-93 estaba listo para ser abierto. Los coches de policía condujeron el tráfico desde la vieja autopista hasta el túnel, cuando el alcalde dio su conformidad. La nueva I-93 hacia el norte está oficialmente abierta. Pronto, el túnel del sur estaría terminado y todo el tráfico interestatal cruzaría bajo la ciudad sin ser visto. Además de aliviar el tráfico, la arteria subterránea de Boston ha supuesto un beneficio añadido. 5 kilómetros al este de la ciudad, el proyecto ha recuperado un terreno valioso. La isla Spectacle fue en un tiempo una pila de vertidos, llena de cristales esparcidos que brillaban bajo el sol. Durante años, estos peligrosos vertidos contaminaban el puerto de Boston. Ahora, tras haber llevado hasta ella 3 millones de metros cúbicos de tierra de las excavaciones, esta antigua catástrofe medioambiental es un parque nacional, con kilómetros de rutas de senderismo. Es el primer error que ha sido subsanado. Es un signo halagüeño de lo que vendrá, porque vamos a tener 26.000 árboles y plantas que crecerán en la isla. En el centro habrá 5.000 árboles. Es difícil imaginar solo árboles, plantas, espacio abierto y hierba en el centro de la ciudad. Y será espectacular. La verdadera prueba de fuego tendrá lugar cuando el proyecto esté acabado en su totalidad. La vieja autopista elevada ya no separará la ciudad de los muelles. Su cicatriz será sustituida por 120 hectáreas de nuevas plazas y parques. Los atascos que han sufrido las autopistas de Boston durante décadas pasarán a la historia. ¿Será esta arteria subterránea un modelo para otras ciudades o una historia con moraleja? Creo que ambas cosas. ¿Es un modelo para otras ciudades? Lo es en el sentido de que hemos intentado reparar el daño causado por una mala planificación del pasado. Pero debería haber llevado menos tiempo y haber sido menos costosa. Cuando la arteria elevada de Boston sea echada abajo, la arteria subterránea le habrá costado a los contribuyentes casi 15.000 millones de euros, 6 veces la cantidad calculada inicialmente. La inflación y el coste que supone proteger los hogares, las empresas y el medio ambiente de Boston incrementaron un 70% el coste. Nadie en 5 o 10 años se acordará del coste. Verán esto y dirán, qué maravilloso trabajo. A mi juicio, y llevo trabajando como ingeniero 52 años. Creo que es el mayor proyecto de ingeniería civil realizado nunca. Queda por ver el verdadero impacto que esta gran excavación tendrá sobre Boston. Pero con la mitad del tráfico circulando bajo ella, la ciudad ha dado un paso de gigante. Las cicatrices de antiguos errores han sido transformadas en la visión futurista de una planificación urbana magistral.